Perfecto. Bueno, vamos a... esta unidad es la unidad 1. La unidad 1, perdón, que ya vimos, está relacionado a todo lo que era hard y soft, en donde intentábamos de alguna manera ponernos en contexto general de qué se iba a tratar la materia y qué particularidades iba a tener la materia. La unidad 1 intentaba establecer algunos parámetros generales, como la cátedra, orientarlos, cómo la cátedra iba a comenzar a desarrollar todas sus unidades de la 1 a la 8. La unidad número 2 va a hablar o habla de Internet. En realidad nosotros queremos que ustedes se pongan en contexto general de cómo funciona Internet, de cómo es esto de la red de redes y qué enorme impacto tiene sobre la medicina o fundamentalmente sobre las comunicaciones. Pero para poder hacer todo este diagnóstico debemos entender básicamente cómo funciona Internet, cuáles son los protocolos de conexión, qué necesito para conectar una máquina con otra, o cómo se desarrolló Internet en su apogeo y cómo hoy, gracias a Internet, podemos dar una clase. Básicamente eso. Hablemos un poco de la historia. Hablar de la historia de Internet nos relata fundamentalmente al contexto de que todo gran invento siempre fue de origen militar. Durante el proceso de la Guerra Fría, lean un poco de historia, la verdad es que es muy interesante el proceso de la Guerra Fría, en donde los superespías y el comienzo del manejo de todo lo armamentístico nuclear hacía la necesidad de mantener un sistema aislado y que pudiera de alguna manera conectar dos ordenadores indistintamente en el espacio que estuvieran. Comenzó a desarrollarse en la Agencia de Investigación del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, juntamente con una universidad, el desarrollo de poder conectar dos máquinas entre sí, dos hardware entre sí, para poder de alguna manera tener independencia y poder, como dice el libro, poder hacer lanzamiento de misiles o tener paso de información sin que ésta pudiera ser de alguna manera interceptada o necesitara del auxilio del hombre. En este proceso de crecimiento se desarrolla lo que hoy conocemos como Internet. El desarrollo de este protocolo de conectar dos máquinas entre sí generó sin querer este enorme descubrimiento que a la larga o a la corta terminó siendo la red de redes más importante en este momento de comunicación del mundo. El llamado a Internet o las siglas WWW o World Wide Web es una red informática mundial, un sistema lógico de acceso de búsqueda de la información disponible en la web, un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedia interconectados entre sí a través de la Internet. Para que ustedes entiendan, Internet, lo más importante, enlaza recursos, persona a persona y persona a recursos, y estos recursos hacen que hoy podamos tener Internet. Es desde la dificultad que se planteó en algún momento a la versatilidad que tiene ahora Internet. Nosotros vivimos todo ese proceso, nosotros nos conectábamos con el teléfono a un dispositivo que hacía un ruido, Dataloud y el anterior con ruido, y podíamos navegar y podíamos hacer las primeras búsquedas. Entonces, el desarrollo termina siendo importante, y hago una analogía de este desarrollo porque esta analogía, como la venimos planteando en la materia, hace hincapié en que la información que comenzó a manejar Internet no tiene discriminación, totalmente democrática, de acceso universal hacia todas las personas. Es que eso, y en eso vamos a hacer hincapié. ¿Cómo básicamente necesito conectar una computadora? ¿Cómo funciona esto de conectar una computadora? Básicamente necesito el hardware y software. En la descripción de la filmina he tratado de poner algunas cuestiones que tienen que ver con que necesito un hardware, placa madre, una parte física, una computadora, una tablet, un teléfono, algo que me conecte a la red. Por supuesto, un periférico mixto que se conecte a mi servidor web, y este servidor web a la vez
me conecte a mi periférico y de esta forma al dispositivo. Para que lo tengamos de esta forma, el ejemplo sería el siguiente. Tengo un ordenador y necesito una conexión física. Esta conexión física va a ser a través de un periférico mixto. Este periférico mixto o módem me va a permitir conectarme a un servidor o proveedores de internet. Ustedes conocen y saben los proveedores de internet. He puesto en los Arnet, Fibertel, Movistar, Claro y telefonías privadas, todos aquellos que provean internet. De esta forma ya tengo una conexión, pero no puedo leer internet. Para ello necesito un programa o browser de ejecución que me permita leer el hipertexto en que está escrito internet. En este proceso hay un protocolo de conexión, se llama TCP. El IP es un número aleatorio único que me otorga mi servidor, ese número de identificación que me permite estar ubicado en el número de documento de la computadora en este hiperespacio. Para esto, recién ahí tengo internet. Recién ahí, en ese momento tengo internet. Si ustedes van al borde inferior de la computadora, cuando están navegando y comienzan a conectarse, ponen propiedades del Wi-Fi o propiedades de la red, van a notar un número que suele ser de 4 o 5 dígitos, separados por puntos. Eso es el IP de mi ordenador. Esa es mi máquina que está conectado. Pero esto no significa que pueda haber internet. Para eso necesito un browser o un programa de aplicación. Mozilla, Opera, Chrome, Internet Explorer, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tienen otros nombres y la verdad que existen muy buenos navegadores tanto para los distintos sistemas operativos, tanto para Android, para Apple o para Windows. Básicamente, esto tan simple que parece y que hoy lo llevan en sus dispositivos móviles o lo ponen en su ordenador o en su tablet o en cualquier dispositivo, ha abierto una brecha sobre las comunicaciones que hoy no tiene fin. En relación a esto, Internet capaz de soportar comunicaciones usando el conjunto de protocolos TCP en sus extensiones u otros protocolos compatibles con IP, emplea, provee, asiste y da información tanto pública como privada de servicios móviles y no. ¿Qué quiere decir? Que en realidad en un momento Internet pasó a tener un auge tan importante que hoy prácticamente toda la actualización, las formaciones de imagenología, las telecomunicaciones son manejadas por Internet. Existen innumerable cantidad de formas de transmitir datos. Una de las más importantes es la velocidad de transmitir datos. Esto quiere decir a qué velocidad se transmite este paquete de datos que está fraccionado a través de un módem, a través de un cable módem, ADSL, inalámbrico, fibra óptica, etcétera, etcétera, etcétera. Estos tienen una cantidad de información que está medida en bajada y en subida. Esto es porque muchas veces ustedes se conectan en su celular y notan que la señal, porque ustedes tienen internet móvil y quieren saber cuánto tengo de bajado, cuánto tengo de subida, hay programas que miden con exactitud ese tipo de cosas. Lo más importante para tener en cuenta es que cronológicamente la evolución de la demanda de paquetes de información ha ido correlativamente con el tipo de transmisión, Wi-Fi, fibra óptica, ADSL, módem, y los famosos y antiguos modem Datalog, que había que conectarse en un 0600, que hacía un ruido, y era ruido. Bueno, de esa forma también, todo eso evolucionó a lo último que tenemos, que es la fibra óptica. Un momento. Ahí está. Componentes de la red. Cuando hablamos de componentes de la red, vamos a hablar o vamos a tratar de vislumbrar
la terminología que utiliza o los protocolos o por qué existe esta terminología en Internet para que podamos entender cómo funciona básicamente. Los componentes de la red se dividen en protocolos de interconexión y todo lo que es la identificación de la computadora. Necesito que entiendan que una computadora en este orden general es identificada por un número único, aleatorio, que de esta forma me permite a mí encontrarla en este espacio. Este orden no es caprichoso, esto me lo da mi servidor. Por lo tanto, la dirección de IP o dirección interna utilizada para identificar una computadora conectada, los DNS, y esto lo voy a explicar en la próxima diapositiva, pero los DNS en realidad cumplen la función de decodificar y pasar el nombre alfabético a un numérico. Esto lo voy a explicar en la próxima diapositiva cuando entendamos que el URL o la dirección es un número de IP, lógicamente. La definición de todo lo que es IPv6, IPv4, IPv5, que eran definiciones de una red de comunicación de paquetes donde la información a transmitir es fragmentada en paquetes para que la información pueda llegar. El protocolo de control de transferencia está a cargo de corregir fallas para que a la vez el subsistema también pueda ir corrigiendo los paquetes que son fragmentados para que la información llegue. Dicho de otra forma, la utilización del URL. El URL no es nada más ni nada menos que un localizador uniforme de recursos. Esto es la barra que está en el buscador de cualquier ordenador, en cualquier browser que podamos utilizar, que está, por así decirlo, descompuesto de la siguiente forma. El protocolo HTTP, que es un protocolo que me permite leer el hipertexto en que están escritos todas las páginas de Internet. El dominio, consigniente con la sigla www, sim.unc.edu.ar, es el dominio a quien pertenece ese sitio, .edu.ar, y después las carpetas indexadas o archivos indexados que me permiten navegar dentro del sitio a distintas cualidades que me presenta el sitio. Porque estos archivos ubicados en el dispositivo del disco duro de quien sirve al sitio. Para que lo entiendan de alguna manera un poco más simple, este URL es un número de IP. Yo puedo navegar, ir en el URL, colocar directamente 200.16.20.70 y cuando abra y cuando aplique apriete la búsqueda, me va a aparecer la página de la Cátedra de Informática Médica. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en realidad es mucho más fácil recordar los nombres de dominio por nombre que su número de IP. Por eso, los localizadores uniformes de recursos, de alguna u otra manera, reconocen los dos tipos de búsqueda. A través del HTTP /w.sim.unc.edu.ar o colocando 200.16.20.70. De hecho, les voy a mandar a su mail varios números de IP y ustedes me tienen que devolver a mí a quienes pertenecen, como un ejercicio para que ustedes puedan entender. Acá es donde entran los DNS, que son macrocomputadoras que se dedican a traducir esa información alfabética y numérica y ubican en el servidor a quien pertenece ese dominio para tener acceso a la página. Existe una innumerable cantidad de protocolos que me interesaría que estuvieran. Los protocolos de conexión, los protocolos de escritura y los protocolos que me permiten la transferencia de información entre estos, que son los servicios que brinda Internet, persona a persona y persona a recurso. Los servicios que tenemos que tener en cuenta, los protocolos que tenemos que tener en cuenta, están destinados en esta diapositiva para que ustedes después profundicen y los puedan ubicar en un cuadro donde les vamos a preguntar qué significa cada uno y para qué sirve. Básicamente, el HTTP es un protocolo de transferencia de hipertexto, sirve para obtener y enviar información utilizando la Internet. Esto significa que es capaz de leer los archivos HTML en que están escritas las páginas de Internet. FTP, un protocolo de transporte de archivos entre dos computadores, es la vieja navegación donde yo, gracias a conectarme a Internet, puedo
bajar grandes paquetes o grandes volúmenes de información de una computadora a otra. Blockter, Telnet presenta recursos de Internet en forma de menú, servicios que permiten operar una computadora desde otra computadora a distancia. Los SSH también permiten registrar un servicio y acceder a sus recursos de alto grado de seguridad. Y los PEP o los POP3 son protocolos de acceso a casillas de correo y de lectura de mail. Internet tenemos que entenderla como esta red que enlaza recursos. Podríamos decir que democratiza la información y que esto permite la igualdad en el acceso a la información. Esto lo vamos a volver a repasar después cuando veamos en la unidad número 3, búsqueda y valoración, y hagamos de alguna manera búsqueda específica sobre algunos temas. Lo que sí me interesaría es mencionárselos simplemente. Yo puedo hacer búsqueda o estructurar búsqueda a partir del nombre de dominio o el significado, porque los buscadores, he dicho buscadores, no navegadores, ya voy a explicar qué significa cada uno de ellos, buscan de atrás para adelante. Entonces, los .com son de organizaciones comerciales, los .org son, los .com, perdón, son de organizaciones comerciales, los .org de organizaciones, los edu son educativas y universitarias, los .gov organizaciones gubernamentales, los MIL militares y los net de redes o de servicios para pago. Y por supuesto, la localización geográfica de cada uno de estos dominios están dadas también por los .ar, que es Argentina, España, Brasil, Alemania, Taiwán. Hemos puesto algunos para que ustedes entiendan a qué hace referencia cuando encuentra un sitio de esta naturaleza. Servicios disponibles en Internet, servicios persona a persona y personas recursos. Como les dije anteriormente, yo gracias a esto, yo puedo establecer comunicaciones personales. El mail, ¿qué es un mail? Básicamente es lo mismo que mandar una carta. Es un espacio que me otorga un servidor, la cual me genera, me presta a través de concesiones, que yo firmo un contrato virtual aceptando las condiciones y hago utilización de su espacio en el disco duro. Entonces me permite a mí tener un correo electrónico con un espacio determinado donde yo puedo almacenar archivos dentro de esta empresa. Gmail, Hotmail. Les recuerdo que sería muy bueno que leyeran atentamente los contratos que ustedes firman con diferentes compañías. Sería muy interesante. Capaz que también lo firmen. Muy bien. Entonces, es como mandar una carta, el remitente y a quién va dirigida, y es exactamente lo mismo, que forma parte de esta comunicación en donde yo puedo adjuntar archivos, enviar archivos importantes, encriptados, para que de alguna u otra manera sirva. Ahí alguien levanta la mano, así que vamos a tratar de... A ver si puedo... A ver si sale. Si sale y se anima, aprieta la barra espaciadora y pregunta. Y estaría bueno, a ver si sale. Bueno, pensé que alguien había levantado la mano. Bien. El chat es exactamente lo mismo, nada más que el chat usa mediadores, donde yo de alguna manera, a través de un programa y con un mediador, yo puedo tener conversaciones escritas, ya sea de forma directa o indirecta. Cuando hablo de forma directa es persona a persona, o cuando hablo de forma indirecta con un mediador. Las videoconferencias, esto significa, esto es lo que estamos haciendo ahora, teleconferencia o videoconferencia, en donde de alguna u otra manera podemos a través de la red y de un programa tener comunicación directa con todos ustedes. Los mensajes, audioconferencias, trabajos a distancia,
teletrabajo, todo es gracias a los servicios persona a persona que me da Internet. Después tenemos los servicios persona a recursos, que son millones de personas que proveen información a Internet de diferentes formas. El FTP, el más conocido, es como les dije anteriormente, la navegación rudimentaria, en donde me permite transferir grandes paquetes de información, ¿no? Ingresar a una computadora y poder compartir grandes paquetes de información. Telnet, los blogs, son todos trabajos colaborativos, básicamente, en donde yo coloco documentos o archivos para que sean modificados y compartidos, y les doy autorizaciones para que de esta forma puedan trabajar continuamente. Básicamente lo que hemos visto no es nada más ni nada menos que cómo funciona básicamente Internet, cómo funciona una conexión, qué elementos necesito, bajo qué régimen tengo que manejarme. O sea, yo necesito un hardware o un software, una conexión física, un servidor, y a partir de ahí, que se me otorgue la conexión, yo voy a tener a través de un protocolo de conexión TCP un número único y aleatorio que me va a identificar dentro de la red y me va a permitir estar conectado a la red. Pero todavía no accedo a la red porque necesito un programa de navegación o un programa de ejecución o un browser que me permita leer los hipertextos que están escritos en Internet. Entonces ahí recurso a este tipo de programas, Chrome, Mozilla, Opera, etcétera. A partir de ahí tengo acceso a Internet. Después vamos a hablar de qué es un buscador, y etcétera, etcétera. Pero primero necesito entender que a partir de ese momento tengo acceso a la red. Por supuesto, tengo acceso a partir de diferentes mecanismos, como puede ser el ADSL, el Wi-Fi, el modem, etcétera, etcétera, la fibra óptica. Todos estos van a tener importancia en la cantidad de información, a la velocidad de información y de transmisión de la velocidad. Importante entender que el protocolo de transmisión de información es el HTTP, que es lo que me permite leer los archivos de hipertexto que está escrito en Internet, que son HTML, y a partir de ahí, todo lo que puede darme Internet, persona a persona y persona a recurso. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a analizar que cualquier persona, en realidad, con algún grado de habilidad, puede acceder a la red y puede escribir lo que quiera y puede, de hecho, decir lo que quiera en la red. De hecho, se hace eso. Pero nosotros vamos a identificar un enorme problema que tenemos con respecto a la información indiscriminada que existe de salud. Los medios, la masividad en que la información médica nos invade a través de los medios audiovisuales. Les invito a que por favor hagan un análisis de las publicidades que ustedes ven en la televisión, con cuánta cantidad de artículos hay sobre algún medicamento o sobre salud. Esto quiero que quede claro. ¿Y por qué lo decimos? Porque nosotros somos educadores. Nuestro parámetro fundamental, nuestro rol principal es ser educadores. Entonces, ante este advenimiento de la masividad de información, los primeros que tenemos que tener las herramientas para entender esto somos nosotros. Si nosotros tomamos un momento y salimos de la imagen acotada de ser meros consumidores de lo que le demandamos a Internet y nos volvemos más críticos, van a notar esto que les estoy diciendo. Presten atención, simplemente prendan el televisor, vean el programa que sea, y cuenten las cantidades de publicidades con respecto a medicamentos, tratamientos, etcétera, etcétera, que tenga involucrada la salud. Y van a notar que es arriba del 83% de las publicidades. Eso llevado al campo inmediatamente de la medicina es un enorme problema. Discriminar esa información. Entonces, esta unidad introductoria a lo que vamos a venir, que es hacer una búsqueda, primero general y después específica, para que ustedes puedan acceder a la mejor información médica y ustedes adquieran esa destreza, esa habilidad, vamos a hacer primero este análisis simple, concreto, que dice,
Para poder establecer la importancia y el valor que tiene la búsqueda y la valoración de información médica en la web, incorporar las estrategias del diagnóstico de dicha problemática sobre la información médica en la web, establecer parámetros de discusión a través del ejemplo práctico sobre la búsqueda, adquirir habilidades y destrezas en la búsqueda exitosa de información médica, encontrar estándares y protocolos de búsqueda y valoración de información médica. Eso es lo que vamos a hacer en estas y en las próximas unidades que veamos hasta la unidad número 3. ¿Está claro? No estoy leyendo el chat, Jorge. ¿Vos lo estás leyendo? ¿Hay preguntas de algo? Saca el micrófono. No. Bueno, porque había levantado la mano una de las chicas. Bueno. Si hay dudas, por favor, envíen un chat y podemos, si no, se animan, levantan la manito, que ahí pueden levantar la mano. Gracias a Dios este programa nos permite eso, y hablan. Si se animan, con absoluta tranquilidad, respeto, lo hacemos. ¿Cuál es el problema? El advenimiento de la tecnología y la masividad que la información médica se encuentra disponible en la red abre un debate inconcluso sobre la calidad de información médica. Muchos autores coinciden en que la información médica que se encuentra disponible en la red adolece de calidad, pero sobre todo de criterio. Goldbergen, en un artículo publicado en Medical en el año 2000, ¿y saben por qué lo pongo ahora? Porque el artículo tomó más dimensión en aquel momento que ahora. Ahora es 4 veces más complejo el tema de la información médica en la web, ya que exponencialmente hay un artículo que habla de entre 4 y 6 millones de artículos médicos o que tienen incidencia en la medicina por día se crean. Una consultora internacional demuestra que 88,8 millones de adultos utilizan Internet para encontrar la información sobre salud, para hacer y saber. También que el 48% de los sitios o portales que hablan de salud no cumplen con los estándares mínimos de calidad de información. Esto es una pregunta muy simple y muy criteriosa. Yo estoy seguro que si ustedes tienen una duda con respecto a qué es la telectasia, lo colocan en Google, se quedan con el primero, el segundo o el tercero de la respuesta, o con Wikipedia, que eso ya me dolería un poquito más, y esa es la información que ustedes necesitan y continúan. Los desafíos que hagan esto, sobre diabetes, sobre telectasia, la inserción del esternocleidomastoideo del bíceps, la buscan, seguramente Wikipedia, entre el primero, el segundo o el tercero. Los desafíos, no me pueden mentir, estoy seguro que lo hacen. Entonces lo que nosotros le planteamos es que ese orden en que aparecen las cosas no es un orden al azar, no es un orden mejor, que hay intereses comerciales por los cuales ese orden aparece. ¿Estamos? Entonces lo que nosotros intentamos fomentar en ustedes es el criterio para poder valorar esa información y que puedan ponerse en el otro lugar como formadores. Hicimos una especie de, valga la redundancia, hicimos una especie de encuesta, hicimos una búsqueda, en realidad ya hace muchos años, y nos sirvió hasta el día de hoy. Buscamos una patología X, intentando encontrarle una respuesta a todo esto que veníamos hablando. Entonces decidimos buscar algunas de las patologías estas que nos permitieran abrir un debate y que no sea una patología con ese diagnóstico típico. A ver, así como en el año 80, estas patologías o estos síntomas y signos que venían con algunos pacientes que no tenían concordancia clínica, se les comenzó a denominar estrés, hasta que la Organización Mundial de la Salud ya la colocó dentro del DSM-10, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo todo un proceso. Y era normal decir, usted sufre de estrés, y el estrés después, por supuesto, tuvo su investigación, el exceso de estrés reúne una muy alta cantidad de cortisol que se acumula en las suprarrenales y este produce a la vez un enorme desarreglo hormonal, humoral, y de esta forma afecta a todos los sistemas del cuerpo, y encontramos en eso una paradoja que nos sirvió para tomar y ver qué podíamos encontrar nosotros como ejemplo
para poder hablar de una patología y que nos pudiera demostrar esto que estábamos diciendo, que el exceso de información médica es grave y que de alguna manera este exceso de información llega a cualquier persona que porque cree que lee en internet algo, se siente con el derecho de automedicarse o negociar con el profesional de la salud con respecto a sus patologías. Entonces, decidimos hacerlo sobre fibromialgia. Y ustedes dirán, ¿qué es la fibromialgia? Bueno, en realidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor muscular esquelético generalizado, migratorio, porque nunca tiene un solo lugar. Cursa con una hipersensibilidad en múltiples puntos gatillos con dolor periférico. Es un trastorno somático. Y que ataca más a las mujeres que al hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Tomamos esta enfermedad, que hoy está registrada y que hay tratamientos para ella, pero la tomamos en realidad para poder demostrar esto de que lo que estábamos hablando con respecto al exceso de información. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver en la unidad, en las primeras diapositivas, que ya entendemos que el acceso a Internet y que entender cómo funciona Internet es simple. Cualquier persona que tenga la habilidad, métanse a Internet, quiero crear un sitio web, quiero publicar algo en Internet, y sale un tutorial en YouTube que les va a explicar mejor que yo cómo funciona Internet, sin ninguna duda. Por eso la cátedra lo único que hace es darle a ustedes el conocimiento necesario para que ustedes entiendan y sean lógicos, y aparte es parte del conocimiento que deben tener cómo funciona Internet. Y cuando hablamos del protocolo, ¿por qué hablamos de ese tipo de protocolo? Porque después la vamos a utilizar, sí, ya con más criterio, y necesitamos de que ustedes sí comprendan esto que estamos hablando. Y nos encontramos esto. Analizamos 120 sitios nada más, porque encontramos como 6 millones de sitios, pero analizamos nada más que 120 sitios en órdenes crecientes como aparecían en un buscador. Y nos encontramos que muchos, no puse un porcentaje, pero en realidad un porcentaje importante vendía algún tipo de producto. O sea, te explicaba qué era la fibromialgia, te decía qué era la fibromialgia, te daba los síntomas, te guiaba, prácticamente ponía tu nombre, pero te vendía un producto para apalear el dolor, para trabajar con el dolor, o te guiaba hacia algún tratamiento. Después encontramos una asociación de pacientes, esto de que hablábamos de los blogs, que hace un segundo hablábamos sobre persona a persona y persona servicios y personas recursos. Bueno, exactamente. Asociaciones de pacientes que contaban, relataban y que de alguna manera hablaban sobre los tratamientos exitosos o no que habían tenido sobre esta patología. Después encontramos sociedades sin fines de lucro, sí, así como están escuchándome, sociedades que estaban organizadas y te aconsejaban qué medicamento tomar, qué profesional ir, qué actividad física hacer dependiendo de la región donde vivías. Nos sorprendió mucho. Y después, un porcentaje no menos importante era información fiable con algún tipo de criterio. Y acá vamos a poner un alto. ¿A qué llamamos criterio? Y bueno, esto que parece tan simple, que podemos decir, ¿qué será un criterio? ¿A qué denominaremos criterio? Y bueno, a estas cuestiones que tienen que tener. Hoy, si ustedes van a una revista de medicina, que por suerte todavía existen y que siguen existiendo, soy un defensor de la revista todavía, y también soy defensor de la base de datos médica más importante. La revista, cuando se presenta, lo primero que hace es decirte quién es el autor, su currículum, bajo qué normas escribió, cuáles fueron sus referencias. Y a partir de ahí podemos entender que la persona que está diciendo esto está acreditada, por decirlo, y que tiene algún grado de experiencia, o hace un relato de la experiencia o no con respecto a la patología, en este caso sobre la fibromialgia, y que tiene algún grado de criterio profesional. A eso estoy refiriéndome cuando hablo de criterio. Pero vamos a conformar en conjunto normas y formas de criterio para poder ser observadores de lo que dicen los sitios de internet para que nos demos cuenta. Un ejemplo,
no sé si se lee, pero tomamos un buscador, Google, hice un print de pantalla nada más, eso es lo único que hice, y colocamos en la barra de búsqueda, no en el URL está acá arriba, en la barra de búsqueda, colocamos fibromialgia. Nos encontramos con la sorpresa de, perdón, corrí la silla. Nos encontramos con la sorpresa de que encontramos 4.400.000 artículos. Estos 4.400.000 artículos, comenzamos. Ustedes se quedarían con este primero, que es fibromialgia. Si lo abrimos, pertenece a la empresa Pfizer. Pfizer, ¿qué es? Es un laboratorio. Un laboratorio que se dedica a la venta de productos. El más conocido de ellos, ya saben cuál es, no hace falta que se los nombre, es el Viagra, o por lo menos el producto más conocido de ellos. Igual tienen enorme cantidad de productos antiinflamatorios y analgésicos que trabajan o que están indicados justamente en la fibromialgia. Qué casualidad, ¿no? Y que salga primero de 4,5 millones de artículos. Después sigue tratamiento para la fibromialgia, testimonios de personas que sanaron. Segundo artículo dentro de 4,5 millones de artículos. Qué casualidad, ¿no? 4,5 millones de artículos y testimonios. Después tenemos la hermosa y querida Wikipedia, que habla sobre la fibromialgia, términos del 76, del latín, de dónde viene. Y acá viene otro tema. Wikipedia es una biblioteca, por así entenderla, o un diccionario colaborativo en donde todas las personas, de alguna u otra manera, son invitadas a participar. Hace muchos años, les voy a contar una anécdota, sobre todo de salud, había discusiones en Wikipedia y Wikipedia en algún momento, sobre los años 90, a ver, no quiero mentirles, pero era cerca del 2000, Wikipedia era consultada muy comúnmente y había artículos que eran muy contradictorios. Hasta que Wikipedia declaró que uno de los que opinaba tenía 13, 14 años. En fin, con eso queda relevante que ustedes cuando lean Wikipedia, abajo debe haber una declaración jurada que dice y expresa que ellos no se responsabilicen por lo que está escrito, dicen, hacen. Por lo tanto, Wikipedia puede ser una hermosa lectura para ir al baño o para leer, pero no es una referencia biblioteca de bibliografía o de referencia en medicina. O sea que si nosotros le pedimos un tema, hablar sobre tratamiento de hipertensión arterial en mujeres embarazadas, o preeclampsia en mujeres embarazadas, y ustedes dentro de la bibliografía ponen Wikipedia, señores, les comunico que no la vamos a aceptar. Y el trabajo se cae. Por eso quiero hablar con ustedes con estos términos, porque me parece hasta simpático que de 4,5 millones Wikipedia sea esta. ¿Estamos? Por lo tanto, seguimos avanzando. Fibromialgia. Usted está aquí en esta página y estoy leyendo básicamente el subencabezado y encontramos, gracias a Dios, fibromialgia, Mailand Plus, la biblioteca sobre medicina. Una de las bases de datos más importantes, ya vamos a charlar de eso y mucho. ¿Qué son las bases de datos? ¿Para qué sirven las bases de datos? ¿Cuáles son las bases de datos de medicina? ¿Bajo qué normas se pueden publicar? ¿Cómo podemos acceder a esa información? Gracias a Dios la Universidad Nacional de Córdoba, a través de convenios con el CONICET y con la Dirección de Desarrollo Tecnológico y etcétera, tiene acceso usando las computadoras de la universidad, el IP de la universidad, podemos acceder a gran material de información y también yendo a la biblioteca de la Facultad de Medicina, una de las bibliotecas más importantes que existe en Argentina. Entonces, tenemos formas de acceder a información importante. Y la última, que la dejé ahí porque ya me dolía hasta la cabeza de leer lo que leí, es una fundación para la fibromialgia. Encontramos una fundación para la fibromialgia. Lógicamente, tomé el orden de la primera página, me quedé con 1, 2, 3, 4. Si ustedes vienen acá abajo, no está, pero acá, perdón, dice licenciado Sanguisi, pero ahí era es de la cátedra todo esto, no es mío.
Dice Google, y cuando Google presenta, el buscador Google presenta sus páginas, presenta varias O. Bueno, esta es la primera página, la primera de las primeras. Conclusión. ¿Quiénes son las personas que acuden a buscar este tipo de información? Y acá es donde nos resultó más preocupante, por eso ustedes tienen esta materia en primer año. ¿Quiénes acuden a buscar este tipo de información? A la red. Muy bien. Profesionales de la salud y estudiantes, un 30%. Pacientes con enfermedad o que de alguna manera creen que tienen la enfermedad sin ser diagnosticados, pero que de alguna u otra manera buscan en varios sitios. Entonces, esta búsqueda se hace porque esa persona repite la palabra en buscadores y abre varios sitios a la vez, entonces por eso podemos tener esta información. Y después nos encontramos con el 60%. El 60% son pacientes, ¿ya? De esta población. Cuando ustedes sean profesionales se van a sentar a atender a su paciente y su paciente ya les va a venir con el diagnóstico porque él cree que lo leyó en internet. Ya tiene el diagnóstico. Lo único que viene a hacer es de alguna u otra manera, negociar con ustedes el tratamiento. Esto lo digo porque lo hemos charlado mucho en muchas conferencias con respecto a esto del exceso de información y cómo esta información que no tiene de alguna manera límite y que democratiza la opinión, hace que todo este tipo de cosas tengan acceso. Bueno, y público en general que curiosee en la web, solamente el 10%. Por lo tanto, por lo tanto, entendamos que hay un problema cualitativo y cuantitativo al que nos enfrentamos. Los pacientes, por un lado. Una participación activa en la toma de decisiones sobre su tratamiento. Esto lo hablo en una generación que va desde los 20, fíjense, no hago anterior, voy desde los 20, hay un artículo que habla hasta de los 16 años, pero hablo desde los 20 hasta los 67 años. Esta es la información que nosotros tenemos con respecto a que participan activamente en la toma de decisiones sobre sus tratamientos o de sus familiares, porque lo leí en internet. Entonces hay un exceso equitativo a la información, o sea, la misma información que puedo acceder yo, en lo general estamos hablando, es la misma información que accede un paciente. Desconocimiento de la información sobre la salud, por supuesto. Variabilidad de contenido, intereses comerciales y falta de preservación de la privacidad. Esto es porque hemos visto en muchos sitios poner fotos de pacientes o relatos de pacientes que me parece que se juega con algunas cuestiones que tienen que ver con la salud y no estamos de acuerdo. Podríamos ahondar en el tema muchísimo más, pero hemos visto publicidades donde hablan de que yo fui curado y esas cosas, en donde nosotros estamos totalmente en contra de ese tipo de manejo de la información. Pero también es cierto que el profesional de la salud, que de alguna u otra manera, en su carácter formativo y de actualización continua que debe tener, también encuentra, de alguna manera, un exceso de información y una dificultad en el acceso a este tipo de información si no es entrenado y capacitado para tener esta información. Entonces, como consejo en la primera etapa, evitar lo irrelevante, evitar los intereses comerciales, aumento de la habilidad, aumento en las habilidades en la búsqueda de información médica. Todo esto en una conclusión para los dos. Información inadecuada y los intereses comerciales que tienen una seductora forma de llegar a quienes consumen esta información. Yo les había dicho en algún momento de que qué diferencia hay de buscar una patología con respecto a algún tratamiento o alguna patología que tenga que ver, a ver, no se me ocurre ninguna, pero una patología cardíaca determinada entre buscarla en internet y ir a la biblioteca. El tiempo en que voy a requerir de la estrategia debería ser el mismo.
El acceso a la información es el que va a ser diferente. El tiempo, voy a la biblioteca, pido los libros de anatomía, de cardiología, etcétera, etcétera, y me pongo a revisar y puedo leer. Y en internet voy a hacer exactamente lo mismo, la diferencia y la calidad. Lo que está escrito en ese libro tiene un enorme valor sobre lo que yo puedo encontrar sobre internet. Ahora, si yo tengo la habilidad y la destreza de buscar en las páginas de internet, en las bases de datos médicas correspondientes, con la estrategia que puedo elaborar en el momento que lo necesito y en el momento histórico, porque puedo encontrar el tratamiento de una patología determinada en un país de África donde es geográficamente distinto al nuestro, climáticamente diferente al nuestro, económicamente diferente al nuestro, por lo tanto es inaplicable a mi realidad. Por lo tanto, a eso hacemos referencia, que la búsqueda de ahora en más va a tener una importancia y una estrategia totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados a hacer. A eso me refiero. Por eso, entre la búsqueda de un libro en una biblioteca y la búsqueda de internet, en realidad, si yo tengo las herramientas y la destreza y las habilidades, me va a servir. Si no, puedo volver a cometer el empirismo del que estamos hablando y tratamos de combatir. Muy bien, ¿qué estrategias podemos utilizar nosotros como estudiantes, como iniciadores de esto? Lo más importante de todo, fijar estrategias de búsqueda, establecer criterios de valoración. ¿Qué voy a valorar de lo que quiero buscar? No ser un mero consumidor de lo que voy a recibir. Necesito elaborar una estrategia de búsqueda. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué me debo preguntar? Existen innumerable cantidad de sitios donde yo puedo, he puesto acá las normas HOM, PubMed y Lila como las bases de datos más importantes o más relevantes. Las normas HOM son un criterio que se empezó a utilizar antes de que las bases de datos médicas tuvieran más auge o estuvieran regularizadas. Las normas HOM formaban un criterio de publicidad, de publicación, perdón, no de publicidad, de publicación, que permitía, bajo ciertas normas, publicar artículos de medicina y de otros artículos más, si podías poner a tu artículo o a tu trabajo dentro de las normas que ellos establecían. Pero esas normas sirvieron de guía para poder establecer búsquedas generales estratégicas. Muy bien, ustedes piensen lo siguiente, puntos fundamentales que debería plantearme a la hora de una búsqueda. Simple, puntos simples. Y fíjense cómo se acomplejan estos puntos. ¿Son varios los resultados de este estudio? Esta revisión trata de responder una pregunta clínica correcta. Se utilizaron criterios apropiados para la selección de los artículos a incluir. ¿Es posible que no se hayan incluido estudios importantes? ¿Se evaluó la validez de los estudios incluidos? ¿Son reproducibles estos métodos de evaluación de los estudios? ¿Son similares a los resultados en todos los estudios incluidos? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados globales de la revisión? ¿Cuán precisos son estos resultados? ¿Van a ser útiles estos resultados en el cuidado de mis pacientes? Etcétera, etcétera. Y esto lo vamos a profundizar después en la búsqueda y cuando veamos medicina basada en la evidencia. Pero lo más importante, sí, fíjense que lo que yo les estoy planteando es formas de pregunta antes de sentarme a hacer la búsqueda. Estrategias a tener en cuenta. Simple. Consultar bases de datos de prestigio. Cuando yo hago referencia a eso, la Organización Mundial de la Salud es una base de prestigio. Las organizaciones, el Consejo Médico, las organizaciones, la Asociación de Cardiología, de Ginecología, etcétera, son asociaciones que tienen publicaciones y que hacen referencia a un tema determinado. Estoy hablando de búsqueda general, pero de algún tema que me interese ahondar y que tenga que de alguna manera, por distintas circunstancias, porque la cátedra de informática médica me está pidiendo resolver un problema médico en lenguaje informático. Tenemos que hacer un trabajo sobre complicaciones de diabetes, micro complicaciones de diabetes, o complicaciones macro, o lo que preguntemos nosotros. Estas son las cualidades en que yo debo elaborar una estrategia de búsqueda. Revisar información de universidades y organizaciones internacionales de salud, siempre.
Publicaciones con el logotipo Home, sí, las publicaciones con el logotipo Home son todo un criterio. Las normas Home hablan de 8 criterios fundamentales para poder publicar. ¿Qué hacen? Hincapié en lo siguiente, en la autoría, quién es el autor, en la complementariedad, si esto es un complemento o reemplaza o no, esto es también muy importante a la hora de poder hacer. Confiabilidad, atribuciones referidas a la actualización sobre el artículo, garantía, transparencia de los autores y transparencia de los patrocinadores. Esto habla de que si yo estoy hablando sobre el tratamiento de la fibromialgia, para no meterme en un camino complicado, porque podríamos hablar de mucho, si hay un laboratorio que me está subsidiando ese estudio, declarar que estoy siendo y trabajo para un laboratorio y que los resultados del éxito de este medicamento con estos pacientes son reales, pero que el laboratorio es el que paga y que el producto final es la venta de un medicamento. ¿Estamos? Básicamente eso. Honestidad de las políticas publicitarias también. Hablé todo un parámetro muy importante con respecto a las formas o a los criterios. Entonces, y por supuesto, aquellas páginas que tengan el copyright que hablan de alguna manera de tener derechos de autor en lo que han escrito. Muy bien, esto que ha sido simplemente una introducción en donde vimos todo lo concerniente a cómo funciona Internet, o básicamente cómo Internet, o cómo accedemos a la red, y cómo de esta forma, esperen que voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Dejé de compartir la pantalla ahí? No veo. Sí. Esto que vimos al principio, que de alguna u otra manera hemos llamado el funcionamiento básico de Internet, es simplemente para que ustedes conozcan los protocolos, sepan cómo se tiene que conectar una máquina a otra, cuáles son los programas o navegadores que me permiten leer los hipertextos que están escritos en Internet, qué es el protocolo de conexión, qué es un protocolo de navegación, cuáles son los servicios que brinda Internet, persona a persona, persona a recurso, cuáles son estos recursos que me brinda Internet y cómo hace que Internet funcione. Después, hemos hecho un análisis con respecto y hemos diagnosticado la problemática de la información y la masividad de la información que existe sobre salud, que es nuestro tema. Hemos también entendido que el exceso de información no discrimina, que llega a cualquiera. Que esto que llega a cualquiera también nos pone a nosotros en una situación de formadores, porque nosotros también debemos tener un criterio para poder buscar y para también poder responder. Porque si mañana la abuela Carmen viene y dice que lo leyó en internet y que ella por sus síntomas y signos tiene determinada patología, nosotros tenemos que, primero, como educadores que somos, dar la discusión, explicar, pero por sobre todas las cosas, poner ante lo primero que le dije en la primera charla, el conocimiento. ¿Estamos? Por lo tanto, lo que quiero que se lleven de esta unidad es lo que les repetí anteriormente y los criterios que debemos empezar a formar para una búsqueda en general. Todavía no hemos comenzado a hacer una búsqueda. La próxima clase ya vamos a empezar a hacer una búsqueda general. Cómo elaborar la expresión de búsqueda, qué palabras utilizar para la expresión, qué esperar, qué respuesta esperar y qué analizar. Pero también quiero que formen un criterio o que vayan formando un criterio de qué es lo que leen, qué les llama la atención cuando abro un sitio web
con respecto que hable de salud. Lo primero, hablemos de presentación y de contenido. Si yo tengo que describir un cuadro, ¿qué tendría que describir? El marco, un marco de metal de 1,20 por 90, de metal corrugado con signos dóricos, jónicos y corintios, estaría describiendo un cuadro. Y el contenido, y sí, un lienzo pintado, así exactamente es lo que tenemos que analizar. La presentación es cómo el sitio web se presenta, el webmaster, si tiene buscadores, si tiene publicidad, si está actualizado, qué características particulares presenta, si es amigable para la navegación, si presenta otros links, etcétera, etcétera. Y después el contenido, que el contenido hace un poco referencia a lo que habíamos hablado sobre la norma Home. Tiene autoría, tiene un autor, hace una comparación, tiene bibliografía, etcétera, etcétera. Ese simple criterio ya hace que de los 4.400.000 artículos que podamos encontrar, se vaya más del 60%. O como dijo el artículo escrito por Goldberger, el 48% ya queda descartado. Esa habilidad y esa destreza nos lleva al gran desafío de que en realidad una búsqueda va a ser todo un desafío, o encontrar algo que sirva. Nosotros lo que pretendemos de la cátedra es dos cosas. Primero, volverlos unos críticos a ustedes, objetivos de lo que van a encontrar y lo que están encontrando, y otra, adquirir destrezas y habilidades suficientes para que puedan, de alguna manera, ser exitosos en la búsqueda de información. ¿Estamos hasta acá? Bueno, a ver, Webull sirve una guía de algunas cosas, pero luego ir a buscar la publicidad verdadera. Está contestando el doctor Yuri. Con respecto a, veo que con respecto a Wikipedia. Sí, no, es cierto eso. Es muy... Y está bien que pregunten, chicos, no tengan... Sí, está bien. A nosotros nos interesa mucho que ustedes pregunten. Sí. A nosotros nos interesa. Es más, si nos organizamos hasta que pueden abrir y hablar. Pero bueno, si puede ser por este medio, mejor. Sí, pregunten porque así sabemos en qué onda están ustedes y ir guiándolos un poco. No, las normas Home Code hablan de una forma de criterio. A ver, viste que existen las normas ISO, las ISO 9001, que tienen algunas particularidades. Yo tengo un producto y lo quiero poner a la venta. Tengo un producto, ¿cierto? Tengo un producto, lo quiero poner a la venta. Quiero tener las normas ISO y eso me va a permitir venderlo en todas partes del mundo. Bueno, las normas ISO me evalúan y me dicen, no, tiene que corregir esto. Las normas Home en su momento eran eso, unas normas de calidad de información para poder hacer publicaciones en su sitio. Ellos tienen una gran base de datos bajo ciertos determinados criterios. Aquellos artículos que por algún motivo, razón o circunstancia no podían ser publicados en base de datos médicas, porque la verdad que de un tiempo a la fecha, hace 10 años atrás, era muy difícil llegar a publicar en Medline, en Lilac. El doctor Yuri tiene algunas publicaciones ahí, varias. Era difícil. Las normas era como un sitio donde se podía acudir a determinada cantidad de artículos médicos y eran muy buenos. ¿Estamos? Sí, son como una forma de criterio de seguridad. Hablo de la palabra seguridad, pero en realidad el criterio lo van a tener ustedes. Yo puedo tener el mejor artículo científico publicado en Medline sobre el tratamiento de una enfermedad tropical, pero es inaplicable en la Argentina. ¿Está claro? Por eso, vamos a hablar la clase que viene de la formación del criterio y de cómo de alguna manera este criterio tiene relación directa con las necesidades que ustedes tengan. Sí, también quería agregar que eso es también algo más útil para ustedes mismos, saber valorar la información que están teniendo enfrente de ustedes y decir, bueno, mira, a ver, yo lo voy a creer porque cumple con este ítem. O no cumple con nada. O sea, quién lo dice, quién lo publicó y en qué se basa. Y quién es.
O sea, ¿qué bases científicas utilizó para eso? Bueno. Piénsenlo de esta forma, piensen que ustedes están haciendo su residencia y el doctor Yuri les está pidiendo sobre toxoplasmosis una charla. Y tienen que mañana dar una charla sobre toxoplasmosis. Lo primero que le vamos a preguntar cuando ustedes comiencen a defender su charla es de dónde sacó la información. Simple. Y a partir de donde sacó la información y usted la hace propia y la defiende, forma parte del criterio. Eso es lo que está haciendo referencia el doctor Yuri. Una buena publicación, incluso una presentación en un congreso, que también es un tipo de publicación, al final, la última diapositiva debería decir bibliografía y de dónde sacó toda la información con lo que estuvo hablando todo el tiempo. Porque hay cosas que son propias, que las descubrió haciendo el experimento. Pero se basan los resultados en compararlo en algo normal. Por ejemplo, la anatomía normal. Sí, bueno, pero ¿le inventaste vos? No, está en este libro. Tal, tal, tal. Y bueno, uno no puede poner Wikipedia. Porque Wikipedia, yo mismo una vez hice con una comisión de unos alumnos una página trucha de mentira con una patología que no existía y la inventé y la escribí de todo y entonces hice que les pedí que hiciesen un trabajo sobre ese tema y bueno, todos escribían de eso como si fuese cierto. Después les expliqué que era, porque el final, chiquito, decía que era todo mentira, pero era para un práctico, para que vean que no todo lo que está en internet es cierto. De hecho, tienen que arrancar con la premisa de que no creen en lo que está. Y de ahí empezar a fundamentarse y con bases sólidas. Porque cualquiera hoy por hoy escribe una página web y pone cualquier cosa. Y es muy simple, si ustedes mismos pueden probarlo. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos con el tema del virus, hay un montón de gente hablando cualquier cosa. Y hay que ser cuidadoso. Entonces hay que ser muy cuidadoso, especialmente en lo que se lee, para que ustedes después se basen en eso. Porque de ustedes va a depender la vida de muchas personas, incluso de ustedes mismos. Entonces tienen que ser criteriosos. Acá lo que tienen que aprender ustedes es a entender y tener un criterio de qué sirve, qué no sirve. Y como les mostró el profesor Sambrici, 70% de las cosas médicas, eso lo hemos hecho en varias pruebas, y 70% de lo que está, de las patologías, es todo mentira, o sea, no tiene validez. O dentro de todas las verdades meten una mentira. Y esa es la típica. Entonces te ponen una cosa muy cierta, sí, obviamente cierta, y ahí meten la mentira entre medio. Y después, más adelante, se basan en esa mentirita que estaba metida en el medio. Entonces tienen que tener mucho cuidado con toda esa información. El uso de Google académico, Google también, chicos, a ver, ya vamos a ver la unidad que viene, que son buscadores, porque los buscadores tienen una clasificación bastante interesante, y no se debe prestar a confusión. ¿Y qué es un buscador? Y cómo Google, a ver, esto lo vamos a explicar, no es casual de que Google sea una de las bases de datos más importantes. Claro que sirve buscar por el buscador académico y usar los operadores booleanos, pero quiero explicarles, hay estrategias mucho más importantes que esas solamente. O sea, quédense tranquilos. Nosotros vamos a tratar de formar en ustedes un criterio de búsqueda que después van a ir perfeccionando. Imagínense cuando veamos medicina basada en la evidencia, que prácticamente la búsqueda o cómo hacer el criterio va a ser lo más importante. Por eso vamos paso a paso. Hoy la intención era... Claro, esos son temas de otra clase. Hoy la intención era despertar esto en ustedes, que veo que por suerte lo hemos logrado, que es este criterio. Muchachos, damas, caballeros, alumnos, hay una enorme discriminación de la información médica. Y lo más importante que notamos es que más del 33% de los que consumen esa información que no sirve son estudiantes de la carrera de medicina. Entonces eso nos preocupa, que ese criterio
pueda cortarse ya. ¿Estamos? Entonces, si ese criterio lo logramos hoy, de alguna manera, incorporar en ustedes, estoy seguro que cuando ustedes, en un término de muy pocos años, cuando ustedes se reciban, van a ser formadores también de criterio.